Bien, señores, estamos acostumbrados a ver a Andrés Fortunato luchando permanentemente por los intereses de los soldados combatientes constitucionalistas. Sin embargo, hoy Andrés viene a hablarnos de otra cosa, de su faceta de escritor, de Nacimos para ser gigantes y nunca te rindas. Por aquí está, dos obras de Andrés Fortunato que él nos va a hablar. Primero, ¿qué lo hace decidir escribir? ¿Desde cuánto está escribiendo y cuál es el contenido de estas dos obras? Andrés, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por recibirme una vez más. Mira, A participar frente a esa teleaudiencia que la tienen cautiva siempre. Comencé a escribir hace mucho tiempo. Publiqué por primera vez el libro Nunca te rindas en el año 2000, hace 17 años, la primera edición. El libro Nacimos para ser gigantes lo publicamos en el 2006, hace 11 años. Comenzamos a escribir algunos artículos en la década del 90. Por ejemplo, el 24 de abril de 1996, a raíz de las elecciones de ese año, nosotros escribimos un artículo referente a la alianza, a la conveniencia para el país de la alianza entre el doctor José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández. Eso fue un 24 de abril. Se publicó en el Nuevo Diario. Ahí pretendíamos que hubiese una alianza favorable al país de dos partidos que habían sido conformados por su mismo progenitor, si se quiere, el profesor Juan Bosch. Sin embargo, se dieron la alianza entre el Partido Reformista y el PLD. Ese mismo año, al año siguiente, nosotros comenzamos a trabajar con la preocupación que siempre hemos tenido acerca de lo que es el comportamiento de los poderes del Estado, y enfocamos al poder congresual como el poder que era controlador y fiscalizador del poder ejecutivo. Y dimos una conferencia en el Hotel Comodoro acerca de la corrupción y el Congreso en la República Dominicana, cómo podía intervenir en favor de una gestión pública realmente transparente. Pasamos a los libros. ¿Qué nos preocupó cuando nosotros trabajamos el libro Nunca te rindas? De acuerdo a un librero que nos vendió los libros allá en los Estados Unidos, nos decía que era el único libro hasta ese momento publicado completamente en versos que se refiriera a la superación personal. Habíamos visto algo de Pablo Neruda, habíamos visto algo de Mario Benedetti. Sin embargo, nos decidimos a publicar en versos unas ideas sobre el crecimiento personal. Quisimos trabajar con el alma del ser humano, con el espíritu del ser humano, porque entendemos que el problema básico de la sociedad nacional y mundial es conductual. Es el hombre el que crea las situaciones difíciles que se dan tanto al interno de los hogares, al interno de los partidos, como en la manifestación del Estado por parte de los funcionarios públicos. Luego, para continuar esas ideas, publicamos el libro Nacimos para ser gigantes. Recordamos que en la página 142 de la publicación que se hizo en el 91 acerca de la dictadura con respaldo popular del profesor Juan Bosch, hablando acerca de los marsófagos en la República Dominicana, como él le llamaba, que provenía de un término que era los martífagos de Cuba, que provenía también, según él explica, de lo que es la costumbre de comer seres humanos, antropófagos. Hablando de eso, él hablaba de el alma y la mente enana de las gentes que opinaban en esos términos. Ahí nos surge la idea de vincular lo enano con lo gigante en términos políticos,
Por ejemplo, el comportamiento con falta de principios y valores de los políticos en su mayoría en el país, nosotros lo asociamos al enanismo. Por eso decimos, nacimos para ser gigante. El gigante lo entendemos como aquel que es capaz de aplicar principios y valores a sus acciones, en este caso en la vida política nacional. Ahí nosotros reflejamos por qué nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a la defensa de los constitucionalistas, un sector olvidado que hizo gran aporte al país en términos políticos. Nosotros entonces lo que planteamos desde la posición de los militares constitucionalistas se refleja políticamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la República Dominicana, de acuerdo a los pensamientos duartianos y los que se adscriben a esa condición política de él histórica, la República Dominicana nació para ser fuerte, con instituciones fuertes, democráticas. Sin embargo, al día de hoy, y muy a pesar de que los partidos políticos aquí comenzaron a formarse a partir de los bolos y los rabuces o antes de los rojos y azules, a pesar de esa evolución de más de 100 años, todavía no tenemos partidos constitucionales en la República Dominicana que funcionen conforme a la Constitución de la República, pero es que el hábito político que tenemos, el hábito que tiene cada uno de los políticos en su mayoría, es un hábito que está taimado, está formado para alienar a un grupo de personas que le sigue en lo que se llaman partidos legalizados. Pero constitucionalmente, aquí no hay un partido en la República Dominicana que funcione como establece la Constitución de la República. Y es un requisito, a nuestro juicio, indispensable para que pueda funcionar un Estado social y democrático de derecho. Hay que constitucionalizar la vida partidaria y la vida nacional. Por ejemplo, los partidos políticos están debatiendo en la actualidad lo que es la celebración de las primarias con padrones abiertos o cerrados. Y hay quienes prefieren los padrones abiertos. Cuando yo prefiero un padrón abierto es porque yo reconozco que internamente mi partido no está organizado conforme a lo que establece la Constitución de la República, ni conforme a lo que establece la Ley 275-97. Ejemplo, el artículo 216 de la Constitución de la República plantea en su numeral 2 que la conformación, primero, como artículo plantea que la conformación de los partidos es libre, pero tiene que ser con sujeción al mandato constitucional y tiene que estar adscrito siempre a la democracia interna y a la transparencia. ¿Qué partido en este país está siendo transparente? ¿Qué partido está respetando la democracia interna cuando en las pasadas elecciones no se cumplió con el artículo 68 de la Ley 275-97? Esa ley establece en ese artículo que hay que celebrar convenciones para presentar las candidaturas nacionales, congresuales y municipales. No se hicieron convenciones. Y no se hicieron convenciones porque los partidos no estaban estructurados, preparados internamente, no habían formado la voluntad y manifestación del ciudadano, como establece el artículo 216 en su numeral 2, ni tampoco estaban preparados para que el artículo 2 se cumpliera, que es sobre la soberanía popular, pero tampoco estaba preparado para cumplir con el artículo 7 y 8, los artículos de la Constitución de la República que establecen el Estado social y democrático de derecho y sus funciones. No estaba preparado. Al no estar preparados esos partidos, lo que hay que luchar en la República Dominicana es porque los partidos políticos hagan lo que hay que hacer, que es cumplir con la ley internamente, como una práctica interna para que se fraguen y desde ahí puedan llegar a ser candidatos que en las posiciones de dirigentes de los poderes ejecutivo, judicial y congresual puedan desempeñar un papel legitimado en términos de que los hechos internos de los partidos y ya en el Estado se correspondan con el derecho. Aquí no hay esa filosofía de trabajo. Entonces nosotros trabajamos con esos libros porque entendemos que hay que trabajar con el ser, no solamente en lo físico material, hay que trabajar en la psiqui del ser humano que va a actuar en favor de las grandes mayorías. ¿Por qué aquí no hay una corriente política unificada en torno al conocimiento y aplicación de la Constitución, que puede ser la base
de un proyecto de nación a partir de las reglas jurídicas que nos deben a nosotros ayudar a formar un gobierno y un país con mejores resultados. ¿El resultado de hoy cuál es? El resultado de hoy es que la mayoría de la gente que hace trabajo político lo hace parecido a los que hacen negocios. Son ya grupos empresariales que se llaman partidos, donde cada uno de los dirigentes va a trabajar por su individualidad y no en favor de la colectividad, como establece también el artículo 216 de la Constitución en su numeral 3. Nosotros, preocupados por eso, estamos trabajando con el ser, porque si el ser humano se caracteriza por la intencionalidad y la determinación, es decir, como yo pienso, actúo, entonces hay que trabajar con el pensamiento del ser. Y esos libros que serán publicados nuevamente en diciembre, vamos a hacer una reedición, la 4ª edición de Nunca te rindas y la 3ª de Nacimos para ser gigantes, busca el propósito de elevar nuestros niveles de comprensión, de compromiso frente a la sociedad como ser trascendente que somos los seres humanos. Por ahí anda el objetivo de la publicación de esos libros y el que hoy, en medio de la situación política nacional, nosotros vengamos a hablar exactamente de la condición del ser humano para poder transformar una sociedad a través de la transformación de su propio pensamiento. Porque si yo no me transformo, si yo no cambio, yo no puedo provocar cambio colectivo, no puedo trabajar para el bien común, como ha sido el propósito de grandes pensadores desde Platón hasta nuestros días. Esa es más o menos la razón por la cual quisimos venir a este programa a hablar de esos 2 libros. Bien. Con respecto a la enseñanza que traen en los libros, entonces, va muy basada en lo que usted ha visto en lo que es el desarrollo político del país, y ¿no cree usted que quizás se necesita que las organizaciones adopten algún tipo de estandarización en cuanto a lo que es lograr un mayor apego a lo que es la constitucionalidad? A eso van dirigidos el propósito de esos libros. Hasta que la República Dominicana y el mundo no asuma el criterio político de cumplir la ley, hasta que los partidos políticos no entiendan que deben organizarse internamente para fraguarse en democracia a través del conocimiento de las reglas del juego de la sociedad que van a dirigir, hasta que eso no ocurra, aquí no habrá democracia. No es verdad. ¿Qué edad tú tenías cuando se firmó el pacto al finalizar la revolución que le dio paso al gobierno de García Godoy? Teníamos 18 años cumplidos. Lo habíamos cumplido el 6 de enero. ¿En qué comando estabas? Yo estuve en la escuela argentina, antes estuve preso en San Isidro, porque caímos presos frente a la casa de Balaguer, frente a la Nunciatura, el 28 de abril en la mañana, eso de las 10:30 de la mañana. Ese día habían llegado los americanos y se había virado gran parte de las Fuerzas Armadas. Una pregunta. ¿Tú entiendes que ese pacto fue un pacto necesario o fue una rendición? No, justamente... Porque veo ahí Nunca te rindas. Nunca te rindas. Tiene sus orígenes en todas esas experiencias también. Pero ese pacto fue ganado por la resistencia del grupo constitucionalista. Resistencia expresada que el 27 de abril los constitucionalistas derrotan las tropas de San Isidro. Estas piden la intervención norteamericana. Los norteamericanos, como cabeza de un frente oligárquico, vienen a defender a su gente. Al defenderlo, el grupo de Camaño, el grupo constitucionalista, no se rindió. La respuesta a la invasión fue el asalto a la fortaleza de Fama el 30 de abril. Eso fue la respuesta 48 horas después. La respuesta fue que el 3 de mayo fue electo Francisco Alberto Camaño Deñó por la mayoría de la Asamblea Nacional Constitucionalista y fue juramentado el día 4. La respuesta fue que el 15 y 16 de junio se repelió en Ciudad Nueva el ataque de los norteamericanos que querían hacer rendir la tropa constitucionalista. Una pregunta, trata de ser imparcial aquí. Correcto. El éxito político de la revolución, que trajo como consecuencia una intervención, lo que quiere decir que quien manda tropas a ese nivel estaba consciente de que, o creía que estaba enfrentando un problema quizá mayor del que estaba enfrentando.
se debió, número uno, al manejo político que se le dio a la palabra constitucionalidad. Es decir, la tropa invasora no podía aplastar la constitucionalidad, porque eso fue lo que se enarboló. Segundo, triunfó políticamente el movimiento porque hubo una intervención abusiva de Estados Unidos contra un país pequeño, o fue la presencia de algunos comandos que se distinguieron ahí adentro y se diferenciaron, como tú veías comandos de militares activos, veías comandos de el sector socialista y comunista que tenían sus comandos, y el sector minoritario del PRD. ¿A qué tú crees que se debió el éxito político porque militar no fue un éxito? Mira, el éxito político está en ese manejo y manifestación de esa diversidad ideológica, de esa diversidad de intereses, y podemos decir que en los 172 años de vida republicana que tenemos, el espacio más democrático que ha habido fue el gobierno constitucional en armas que encabezó el coronel Francisco Alberto Camaño Deño, que años antes era un hombre represivo como jefe de los Cacos Blancos, y que 2 o 3 años después pasa a convivir con los sectores que ideológicamente pensaban distinto a él. Andrés, tú tenías 18 años. Correcto. El ingeniero Cuello tenía 27, iba a cumplir 28. Pregunta que te haga. ¿Por qué tú no le preguntas a él a qué tú crees que se debe el éxito? Que él era combatiente también. Bueno, si nosotros podemos compartir eso, y yo con mucho gusto le hago la pregunta también, porque fue un ícono en términos de su participación como militante de la izquierda, que nosotros seguimos, aun sea de lejos, porque estuvimos muy cerca, por ejemplo, de Amaury Aristi Germán, que fue nuestro primer orientador político en el Liceo Juan Pablo Duarte, en sus discursos de él y León Tebrea, donde León Tebrea se ponía rojo y lloraba, y a nosotros se nos saltaban las lágrimas también, porque antes de ser militar, nosotros fuimos militantes en el Liceo Juan Pablo Duarte, de toda esa condición, de esa dinámica revolucionaria que se dio. Solo que yo me gustaría, porque yo nunca pude entender que el comunismo podía triunfar después que la Revolución Cubana había pasado por la situación de la crisis de los misiles y después de una serie de situaciones que se dieron. Entendía que había que buscar una vía democrática, aun sea con una revolución democrática, burguesa, como fue la cubana. Pero usted nos puede explicar también o ayudar a los amigos televidentes a entender la importancia política de este momento. El momento. entrevistador es tú y tus libros. Sí. No, hombre, pero solo que Julito me hace una sugerencia que yo acepto. Mira, en el proceso de la Revolución de Abril confluyeron muchas fuerzas. Todas operaron cohesionadas en un mismo sentido. Aunque sus chispazos de discrepancia existieron y sus disidencias. Sí, lo hicieron. Recuerdo cuando al amanecer del 27 de abril, 26 o 27, nos encontramos con el coronel Camaño en la esquina de la Benito González con la José Reyes. Con la José Reyes, no. Sí, con la José Reyes. Ahí donde había un pantalón. Sí. En el vehículo de Camaño andaba Montejarache, andaba La Chapelle, andaba Jesús de la Rosa, andaba Claudio Camaño. En el vehículo nuestro andaba Adrúbal Domínguez, Narciso Isaac Conde, Carlos Dore y yo. Una parte de nosotros venía de una reunión muy complicada del Comité Central del PSP, donde se decidió por mayoría proteger los cuadros. Y Pedro Mira allí preguntó, ¿para qué son los cuadros? Pues para actuar. Para actuar. Actuar. ¿Qué eran los cuadros, José?
o sea, los dirigentes. Dirigente del partido. Que ese partido había muerto prácticamente en Constanza, Maimón y Terón. Sí. De 90 miembros. Está hablando del PSP, ¿verdad? ¿Cómo? Del PSP. Sí. Sí, Ese exacto. partido había muerto contra San Maimón Heterohondo porque la mayoría de sus militantes vinieron ahí y dieron su vida por ese proceso que fue la chispa donde arrancó la lucha política que terminó con Trujillo. Y era entendible la posición de algunos camaradas, de algunos compañeros, en el sentido de proteger lo que se tenía, lo que se había podido formar después de eso. Pero Pedro tuvo en esa reunión uno de sus momentos más brillantes, cuando dijo, antes de 48 horas hay tropas americanas aquí. ¿Y por qué, Pedro? Dice, porque se le ha roto el frente político a los americanos en América Latina. Correcto. La mitad de los gobiernos de América Latina está contra la intervención americana, contra la presencia americana eventual. ¿Esto fue el día 24 o 25? El 26 en la tarde. Lunes 26. Sí, bueno, no hay que precisar exactamente, Sí, fue sí. antes de que llegaran los yanquis. Hey. Y después de la salida, y en ese mismo momento se estaba produciendo la salida de Camaño desde Palacio, desde la Embajada Americana, después de asumir la jefatura prácticamente, cuando dijo, usted no tiene derecho a hablarle así al presidente de la República. ¿Por qué? El embajador le dio un boche a Molino Orella. Realmente. Y lo atropelló. Entonces Camaño interviene, sin reuniones ni discusiones. Usted no tiene derecho a hablarle así al presidente de la República. Bueno, ellos van hacia las masas. Se van de ahí a buscar el pueblo. Y nosotros de aquella reunión nos fuimos lo mismo, a buscar el pueblo. Que no teníamos, porque era una presunción pretender que teníamos. Y ahí se acordó, ahí en esa esquina de esa calle, la emisión de un documento firmado por el Comando Militar Constitucionalista. La palabra comando aparece ahí y se constituye ese comando. Cuando discutimos los firmantes del documento, cuando ellos comienzan a poner nombre y a ascender a la gente, a todos a coronel, alguien le dijo a Francis, el único coronel aquí full eres tú. El único que puede asumir un coronelato full eres tú. El resto tú lo puedes ascender, pero no lo pongas iguales porque muchos se van a ir de esos firmantes. Y el que tenga el documento se da cuenta quiénes se fueron y quiénes se quedaron. Realmente fue así. Fue así. Una parte de los firmantes de ese documento se fueron. Pero ya se había definido una cabeza. Para hacer la operación efectiva, hubo que tomar el litigiario con las armas. Era la única forma de hacerlo. Y hacer 1 millón de ejemplares de ese papel. Ahí se definió el liderazgo. Se definió. Que luego que la Asamblea Nacional se reuniera en el Hotel Comercial y ratificara que Camaño era el jefe, fue válido e importante. Pero lo cierto es que es en ese documento donde se proclama Camaño como jefe. Y se reorganiza un movimiento que tenía capacidad de discusión con la tropa americana. Esa es la realidad. Bien, Esa capacidad de discusión y de esa fuerza política definida en un territorio es que se establecen las bases para salir de aquello de la mejor manera. Bien, yo creo que la participación de Andrés Fortunato y Victoria estuvo bien salpicada al final con una participación interesante del ingeniero Goya que completa algunos interrogantes que ese principio, ese inicio del 24 del 24 al 28 en todos los sectores a veces era muy confuso, sobre todo para los que no fuimos combatientes. Para nosotros representó un misterio porque eran como grupos que estaban dentro, que se estaban organizando. De todas formas, Nunca te rindas y Nacimos para ser gigantes está en las librerías de Andrés Fortunato. Señores, gracias, y esta noche se repite la revista en Coral después del juego de béisbol.